Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hoy vamos a hablar acerca del texto recibido, que es la edición que está por detrás de las Reina Valera, principalmente la Reina Valera del 60 hacia atrás. Las Reina Valeras que aparecieron después de 1960, la del 77, la actualizada, la del 95, la del 2000, la del 2015. Todas tienen problemas, son ediciones mixtas, es decir, toman variantes del texto crítico, las meten ya sea en corchetes o con alguna nota al pie de página, pero meten la variante dentro del texto, a veces lo informan, a veces no lo informan. Eh, y todo esto ocurre excepto probablemente en la Reina Valera Gómez y en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pero el resto de la Reina Valera después de 1960 resulta que no son texto recibido, tampoco son texto crítico, son un híbrido. Pero entonces vamos a mostrar cuáles características tiene el texto griego del texto recibido, eh, y tiene dos características particulares que es importante que ustedes, los lectores del texto recibido, sepan. Primero, tiene variantes, lecturas, palabras o frases que no aparecen en ningún manuscrito griego. Y eso es un asunto. Y hay una explicación que por qué es que ocurrió eso. ¿Sí? Y por otro lado, tiene lecturas minoritarias. Es decir, que el texto recibido no es un texto mayoritario. El doctor William W. Coombs, él es de la opinión y yo tomo su estudio y lo coloco como tal en la palabra preservada en la segunda edición, que solo se basó en unos 7, 8 hasta 9 manuscritos. Eh, es decir, me estoy refiriendo, disculpe, me estoy refiriendo a que el doctor Coombs o Combs eh, eh, identifica unos 7 u 8 manuscritos que están por detrás del texto recibido de la publicación de Erasmo, que el texto recibido, aunque fue nombrado así hasta ya en el siglo XVII, en el siglo XVI, en 1516, comienza una larga historia de varias ediciones griegas a las cuales se les puede llamar texto recibido. ¿Qué manuscritos hay detrás de estas ediciones de texto recibido, que son más de una docena, pero que se parecen bastante entre sí? No, hay entre unas 50 y probablemente unas 300 diferencias entre ellas según cada una, ¿sí? Aproximadamente. Pero forman una familia no de manuscritos, sino de ediciones. Son las ediciones de la Reforma. La Contrarreforma prohibió las traducciones y se quedó con la Vulgata Latina, creo que la Sixtina. Pero la Reforma entonces tomó el texto de Erasmo y lo comenzó a publicar, porque la situación era regresar a las fuentes, ad fontes, regresar a las fuentes, y como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, bueno, veamos qué es lo que dice los manuscritos griegos. Cuando Erasmo entonces armó la edición, él no solo la basó en un manuscrito, si no hubiera sido la edición de tal manuscrito, o, o no una edición, sino solo un manuscrito, pero él tomó varios manuscritos, escogió esta palabra sí, esta palabra no, esta palabra sí, esta palabra no, y fue lo que hizo, sí, el manuscrito 2 es bien conocido, que tiene anotaciones de Erasmo de Rotterdam, y ese manuscrito él se lo envió al impresor para que de ahí sacara el texto, que el impresor
no lo saco exactamente de ahí, pero es un poco enredada la historia. Pero lo que les quiero decir es que Erasmo sí hizo trabajo de edición. Entonces no se sabe así como que exactamente cuáles fueron los manuscritos que utilizó. Sin embargo, se puede suponer con un buen grado de confianza que utilizó los que él conoció durante su carrera, antes de la publicación, y los que estaban en Suiza, en Basilea, los que estaban ahí disponibles a él. De los que estaban disponibles a él son los que el doctor William Coombs nombra como los más probables que utilizó para su edición. Eso no quita la posibilidad de que haya utilizado otros manuscritos. No quita la posibilidad. Eh, Sin embargo, para ese tiempo, ¿se conocían los papiros? No. ¿Se conocían todos los unciales que conocemos hoy en día? Tampoco. ¿Se conocían todos los minúsculos, que son, no sé, como 3.000 minúsculos? No. ¿Y los leccionarios? Tampoco. Entonces, lo que él tenía a disposición era lo que estaba presente en Europa. Pero en la actualidad hay más de 100 lugares, monasterios, bibliotecas, a donde son repositorios de manuscritos de texto griego, tanto en la península itálica, en la península griega, en Bulgaria, en Europa del Este, en Rusia, en Londres, en Francia, en Inglaterra, como en el Medio Oriente. Entonces, todos todos esos Erasmo no los tuvo a disposición. ¿No? Eso está claro. O sea que uno trabaja con lo que uno tiene a disposición. Él tampoco es responsable de no tener un texto mayoritario porque es que no lo tenía disponible. Tenía disponible lo que tenía disponible. Lo que estaba a mano era sus anotaciones que él había hecho con el transcurso de los años y los manuscritos que tenía en Suiza. ¿Sí? Ok. Ahora, pero como no se sabe exactamente qué manuscritos tuvo, pero sí podemos describir eh, cómo es ese texto del texto recibido. Podemos describirlo. ¿Cómo es con base en las veces que no tiene apoyo de ningún manuscrito? Tal vez Erasmo se basó en el texto de la Vulgata o en alguna otra anotación y las veces que presenta lecturas minoritarias, es decir, lecturas que no forman parte del texto mayoritario o el texto bizantino, porque aparecen en bien pocos manuscritos. De estos dos datos, yo los doy el primero en las notas al pie de página y el segundo no lo doy como nota al pie de página, ojo, sino en la manuscriptología en la cual describo para cada uno de los libros del Nuevo Testamento y para cada una de las secciones. Así que vamos a ver de qué se trata todo este asunto. Esto lo hemos visto en otras presentaciones de video y de información, pero lo vamos a repetir aquí. Los escritos originales del Nuevo Testamento, es decir, los autógrafos, fueron escritos antes de la finalización del primer siglo, es decir, digamos ya para el año 100 ya estaban escritos. Y comenzaron las copias en manuscritos en griego. Entonces, tenemos copias de manuscritos en griego, más o menos del siglo II, III al siglo XVI, incluso XVII. Los textos originales, el original que escribió Pablo con su puño y letra, no lo tenemos, pero hay cientos, miles de copias y es el documento de la antigüedad mejor atestiguado. Es el que tiene mayor número de copias y es el que tiene menor número entre la copia más antigua y la fecha en la cual se escribieron los originales. De estas copias en griego es que a través de metodología, que implica materiales y métodos, es que
se toman en cuenta las copias de manuscrito en griego que están disponibles en el momento de hacer la edición y se saca un texto. Se saca un texto. A veces se pone en la porción inferior un aparato crítico en el cual se identifican las diferencias entre el texto que se escogió como edición y las diferencias con otros manuscritos. Ahora, entonces, como ven, las ediciones, es decir, perdón, entonces de las ediciones vienen las traducciones. Entonces, si yo tengo una Reina Valera, la edición en la cual se basa no es la misma que una, digamos, Biblia de las Américas o una nueva versión internacional. Estas últimas dos se basan en el texto crítico de Nestlé Aland, que es otra edición, mientras que la Reina Valera, que es una traducción, se basa en una edición que se llama texto recibido. Entonces, la idea de todo este asunto de la crítica textual, la manuscriptología, la familia 35, la idea de este canal es que eh, los escritos originales sean plasmados, trasladados al español, de tal forma que tanto la letra como el espíritu de la palabra de Dios se conserve del idioma original al idioma de los lectores, que en este caso somos 400 millones de personas que hablamos en español. La idea es que se conserve, pero de aquí a acá hay un buen trecho. Están las copias de manuscritos, están esta pequeña flechita, significa las ediciones, perdón, significa la metodología, es decir, los materiales y los métodos que llevan a las ediciones, y esta pequeña flechita significa el estilo que la persona escoge o el grupo editorial para realizar la traducción. Esta pequeña flechita, o sea que las flechitas tienen su significado, esta pequeña flechita de aquí significa la transmisión del texto, de qué tan fiel fue y cómo se fue arborizando en distintas ramas. Bien, estamos hablando de TR solo y de las variantes minoritarias del texto recibido. TR solo significa en mi edición de la persona, en mi traducción de la palabra preservada en su segunda edición, las ocasiones cuando una lectura o variante o una palabra o una frase en el texto recibido no presenta apoyo de ningún manuscrito griego conocido. No presenta apoyo. Es decir, que la palabrita griega que aparece en el texto recibido, que a veces tiene impacto al momento de traducir y a veces no, no aparece en ningún manuscrito griego. Esto es importante porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y si Dios lo preservó en el idioma original. Porque si no, al trasladar a otro idioma, al traducirlo al otro idioma, hay cosas que se pierden y hay cosas nuevas que se adquieren que no tenía el lenguaje ni el mensaje original. Entonces, si Dios va a preservar un texto, lo va a preservar en el idioma en que lo inspiró. Eso tiene lógica, ¿no? Ah, ahora, cuando decimos TR, como hay varias ediciones del TR, por ejemplo, Erasmo sacó 5 ediciones, Estefano sacó 3, Teodoro de Beza sacó entre 4 y 8, los hermanos Elsevier sacaron 2 o 3. Entonces, como hay varias y hay otro montón de ediciones que no estamos tocando aquí, pero que salieron en el transcurso de esos 100, 150 años. ¿A qué edición nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la edición de Stephanus de 1550, que puede tener una que otra palabrita diferente a la que se basó Casiodoro de Reina o en la que se basó el texto de la Reina Valera Gómez o el que se basó el texto de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, toda esta estadística es
con base en Stephanus de 1550, que es ya el texto recibido tenía una historia como de 34 años, todo el mundo lo conocía, se estaba imprimiendo con alta calidad y ya era un texto maduro, ya había pasado eh, cuatro ediciones después de la primera a manos de Erasmo. Él corrigió los errores, hizo algunos cambios, entonces ya era un texto maduro. Posteriormente se modificó un poquito por Teodoro Beza, pero ya había madurado para 1550. Hay 178 veces en griego de 10.355 puntos de estudio de variación textual en todo el Nuevo Testamento. 178 de 10.000, a donde el texto recibido no tiene apoyo de ningún manuscrito griego, que esto viene a ser 1.7% del tiempo. Ahora, en términos humanos, no suena tan mal, ¿sí? Porque los editores son seres humanos, pueden cometer errores y puede haber un poco de sesgo al momento de hacer la edición. Eso es normal y es de seres humanos. Y yo sé, estamos hablando de la palabra de Dios, pero hay 1.7% del tiempo cuando las variantes escogidas por Erasmo, por Estefanus, no tienen apoyo de ningún manuscrito griego. Ahora, pero para aclarar un poco, porque cualquiera puede decir, bueno, está aceptable, 1.7 es aceptable. Sin embargo, si tomamos en cuenta que esta barra horizontal es el Nuevo Testamento, no los manuscritos, las 140.000 palabras que forman el Nuevo Testamento, desde Mateo 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, entonces aquí hay 148 veces que el TR está solo. Sin embargo, si lo partimos entre la sección de de los evangelios, sí, que eso es lo que quiero simbolizar aquí. De los evangelios, A de Acts, hechos o actos, P de Paulinas y C de católicas o epístolas general. Es decir, estas cuatro secciones sin tomar en cuenta el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Entonces, en, en estas cuatro secciones solo hay 26 veces, mientras que en el libro del Apocalipsis aparece 152 variantes sin apoyo de manuscritos griegos. Es decir, que por fuera del Apocalipsis, el texto recibido viene a ser un buen texto. Am, y gran parte de estas 26 veces está en el libro de Hechos. El texto recibido como texto griego es un excelente texto, excepto para algunas porciones del libro de los Hechos y para el libro del Apocalipsis, que ya vamos a ver que ahí en ese libro es a donde muere todas las metodologías, excepto la metodología de la familia 35. Metodologías para obtener un texto de los manuscritos disponibles. Y entonces el TR solo ocurre 152 veces, como le decía, en el Apocalipsis, pero ahí ya no hay 10.000 puntos de variación textual, hay solamente 1.025, que son un montón de puntos para un libro de 22 capítulos. Es bastante variación, es el libro con mayor número de variación por capítulo y es el libro que tiene menor número de copias. Fíjense, tiene menor número de copias, que son entre 200 y 300. Los evangelios tienen como de 2.000 a 2.500. El resto de los libros tienen entre 500 y 600, pero el Apocalipsis tiene entre 200 y 300 y es el que más variación textual muestra. Ahora,
Estas 152 veces, entonces, obviamente sube el porcentaje a un 14,8% del tiempo, en el cual no hay apoyo para el texto recibido en el libro del Apocalipsis. Entonces, si ustedes quieren estudiar bien el Apocalipsis, ustedes dicen, no, es que yo quiero un buen texto. Bueno, resulta que el 14,8% del tiempo no van a tener, o sea, van a estar leyendo un texto para el cual no hay apoyo de manuscritos griegos. Ahora, esto significa que aquí en el libro del Apocalipsis hubo un cambio en la metodología. Y como les decía, la metodología involucra materiales y métodos. Y tal vez Erasmo, él hizo lo mismo que hizo en el resto del Nuevo Testamento, pero tenía escaso material. Y el doctor William Coombs, él dice que Erasmo tenía solo a su disposición en Suiza un manuscrito con el libro del Apocalipsis, un manuscrito. Y ese manuscrito no tenía la última página, los últimos 6 versos. Entonces, realmente, para el texto recibido como texto griego, representante de los manuscritos, el problema no es solamente los últimos 6 versos. El problema es todo el libro del Apocalipsis. Y entonces, ahora, al traducir al español, ya son las variantes importantes. Solo hay 6, que si no me equivoco, 5 son en el libro de Hechos y hay una en 1 Corintios. Y 87 veces, para sumar 95 en total, en el libro de Apocalipsis, cuando, o sea, 87 en el libro de Apocalipsis para sumar un total de 95, cuando no hay apoyo en manuscritos griegos para una variante traducible que tiene impacto en el idioma español. Ahora vamos a otro asunto que es las lecturas minoritarias. Las lecturas minoritarias es cuando una lectura o variante del texto recibido va acompañada por el 20% o menos de los manuscritos griegos. Ahora, esto lo incluí no como una nota al pie de página, sino que lo incluí como un dato específico que presento en la manuscriptología para cada libro. Hay 685 veces de 10.355 puntos de variación textual en el Nuevo Testamento. Entonces hay 685 de 10.000. Cuando el texto recibido tiene un apoyo de un 20% o menos. Y ah, entonces, ¿cómo definí una lectura minoritaria? Puse la rayita en el 20%. Si la ponía en el 30 o en el 40, salen mucho más. Si la ponía en el 5, sale mucho menos. En el 10, obviamente, sale mucho menos. Pero un 20% suena bien. Ahora, y ustedes pueden hacer este estudio aumentando o disminuyendo el porcentaje. Yo solo les aviso que lo hice con un 20%. Ahora, esto significa un 6,7% de todo el tiempo. El texto recibido es un texto minoritario, no es mayoritario. Esto viene en contraposición a muchas declaraciones que se escuchan por ahí de gente estudiada que dice que el texto recibido es un texto mayoritario. No lo es en el 7% del tiempo y no lo es en el 14-15% del tiempo en Apocalipsis. Si sumamos las dos características, entonces llega a que un 8,4% del tiempo en todo el Nuevo Testamento, el texto recibido no concuerda con el texto mayoritario o bizantino. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico para que veamos de qué estamos hablando. Esta es la segunda página en el Apocalipsis, en la palabra preservada, en su segunda edición.
Y veamos que el texto dice, al que nos amó y con su propia sangre nos lavó de nuestros pecados. Y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Miren con las nubes, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun quienes lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él, dándose pechos en el golpe. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el todopoderoso. Y luego viene la introducción que dice Juan. ¿Verdad? Ahora, veamos cuántas notas al pie de página hay. Hay de la A a la letra P. Es considerable, son como 14 en cuántos versos, del 6 al 11, del 6 hay como 14 notas en 6 versos, son 2 notas al pie por cada verso. Ahora veamos el aparato crítico de esta misma página en la porción inferior. Disculpen que lo ponga así de grande, pero es para las personas que solo lo están viendo por el celular y no en su laptop. Entonces, si vemos es un mar de información. Es el libro que más me tardó, no tanto traducirlo, porque traducirlo es fácil, interpretarlo es difícil, traducirlo es fácil. eh, el griego es un griego bien sencillo, ah, pero la cantidad de variantes textuales, hay más variantes que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, porque es el texto del Nuevo Testamento que tiene mayor cantidad de variación. Entonces, si ustedes ven, entonces, vamos a identificar las veces que aparece TR solo. Entonces, cuando dice el Señor Dios, el texto recibido dice el Señor, no pone la palabra Dios. Pero esto, la omisión de Dios no aparece en ningún manuscrito griego. Hermano, también hermano. 7, el TR no lo pone. Iglesias, TR pone iglesias que están en Asia. De estas 4 variantes aparecen en el texto recibido y son traducibles, aparecen en las traducciones basadas en el texto recibido, como la Reina Valera, la King James, pero no aparecen en ningún manuscrito griego. Ahora, aquí circulé los porcentajes abajo de 30, aunque yo les había dicho que en el dato que brindo solo es de 20 para abajo. Pero si ustedes ven, digamos acá, en vez de un reino dice reyes. ¿Y nos hizo qué? ¿Nos hizo un reino de sacerdotes o nos hizo reyes y sacerdotes? Esa expresión ocurre, creo, si no me acuerdo mal, 2 veces en Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 1 dice un reino, coma, eh, sacerdotes para Dios su Padre. Pero en la otra, que aparece capítulos más tarde, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Así que somos un reino y somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la variante. Esta variante en particular de reyes y sacerdotes aparece solo en el 27% de los manuscritos. Y el texto de la familia 35 con el 77% dice alfa, mientras que el 23% de los manuscritos ponen la letra A. Miren que esto no lo circulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son 6 en lugar de 5 las ocasiones de un texto, digamos, minoritario. Omega versus omega, principio y fin, solo ocurre en el 23%. Y así sucesivamente pueden ir viendo ustedes los porcentajes para darse una idea más o menos de qué tan minoritario es. Ahora, ustedes dicen, no, entonces me voy a basar en el texto bizantino de Robertson y Pierpont o el texto mayoritario de Hodges y Farstad. Pero si quitamos eh, de la masa bizantina, si quitamos de todos los manuscritos bizantinos, los manuscritos de la familia, que es un 20%, y nos queda un 80%, ese 80% está dividido en pluralidades en estas 3 porciones. Sí, aquí dice 45, 55.
Pero este 45 le quitamos el 20% y quedan 25. Entonces, los manuscritos bizantinos sin la familia quedan. O sea, la masa bizantina queda con un 25% con una lectura, un 50% con otra y un 5% con otra. Entonces, aquí no hay una mayoría. Sí hay una pluralidad alta, pero mayoría es 50 más uno. Lo mismo ocurre dos veces más. Ahora, si alguien dice, no, me voy a basar entonces en los manuscritos más antiguos, resulta que eh, el Vaticano, que es el manuscrito más importante para la crítica textual, es un uncial del siglo cuarto, perdón, el Vaticano no tiene el libro del Apocalipsis. Entonces nos quedamos solo con el Sinaítico, que sí lo tiene, el Efraín Rescriptus, que sí lo tiene, que es el códice C, y algunos papiros. Entonces, aún dentro de esos, aquí pueden ver que hay una falta de discordancia entre el manuscrito A, que es el alejandrino, y C, que es el Efraín Scriptus, y el sinaítico. Hay otra discordancia aquí más abajo, en el 1.9, entre el manuscrito A, que es el alejandrino, y el sinaítico. Y, el sinaítico y el manuscrito Efraín Scriptus. En la tercera Concdisc hay una discrepancia. Ahora cambia un poco, es entre el sinaítico y el alejandrino con el Efraín Rescriptus. Y en la última de esta página es una discrepancia entre el alejandrino y el resto. Entonces si nos queremos, si queremos usar para nuestra edición, para nuestro texto, un texto crítico basado en los manuscritos más antiguos, que no son los mejores, pero la gente piensa que por ser antiguo es mejor y eso no es cierto. Ya lo he probado un montón de videos, pero si ustedes quieren hacer eso, entonces tienen que escoger cuál lectura es la correcta. Si a mí me toca escoger, yo voy a escoger según mi pensamiento. Alguien más va a escoger según su pensamiento. Una tercera persona va a escoger con un sesgo diferente. Y somos seres humanos. Entonces, el texto al final va a ser un texto distinto para cada uno. Si el texto cambia, el mensaje cambia. ¿Dio Dios un mensaje distinto para cada persona, para cada grupo, para cada época, o un solo mensaje? Entonces nosotros creemos, basados tanto en la palabra como en la evidencia, que el Señor preservó su palabra en la mejor línea de transmisión textual, que es la familia 35. Esta es la mejor línea de transmisión textual, incluso para el libro del Apocalipsis. Es el grupo de manuscritos con menor número de variaciones en todo el libro del Apocalipsis. Ahora, ahora para los que se quieran quedar para el resto del video, vamos a ver en el PDF cómo se navega un poco con respecto al TR solo y a dónde está el asunto de las variantes minoritarias. Así que si les ha gustado hasta ahorita, nos pueden dar like y se suscriben. Bueno, aquí estamos entonces en la segunda página, como les había dicho, la primer página del libro del Apocalipsis. Y se las presento acá. Pero como aquí no hay TR solo, vamos a ir a la segunda página. Entonces, aquí tenemos, sí, es copy, buscar en texto, copy, paste, AB, copié el de no KX, nombre, el de, el de TR solo. Aquí está, TR solo, copy, copy, paste. Y como les dije, hay 95 al español. Y aquí entonces las podemos ir viendo, ¿sí? Y una, que hay otra, que... Entonces, si ustedes tienen el PDF, es más conveniente para buscar todas estas notas al pie de página, para buscar a dónde están y cómo se repiten y a dónde las encuentra uno. Digamos, alguien puede decir, no, yo quiero saber si eso que dice Eduardo Flores es lo correcto. Ok, bajen
Yo les puedo dar una copia de la palabra preservada en su segunda edición. Solo me manda un correo electrónico a eduardoflores.ugc@yahoo.com, U de uva, G de gato y C de casa. UGC, Eduardo Flores, UGC@yahoo.com, y yo se los mando con mucho gusto, sin costo alguno. Entonces pueden usar el PDF y ver a dónde es que dice, a dónde es que el texto griego, ¿verdad? De Apocalipsis, perdón, que la edición del texto recibido, a dónde es que está solo, ¿sí? Am, Tomemos en cuenta, digamos, este verso, ¿sí? Que puede o no ser importante para alguno. Usted, alguno puede decir, no, pero ahí no hay mucha diferencia. Pero bueno, eh, 4:8, el verso 4:8 dice, y déjeme ver, cada uno de ellos, ok. Ah, y los cuatro seres vivientes, teniendo cada uno de ellos 6 alas, estaban llenos de ojo alrededor y por dentro, teniendo cada uno de ellos 6 alas. Bien, entonces, teniendo cada uno de ellos es la variante de la familia y el 48% de los manuscritos. Teniendo cada de uno de ellos en pie, eso es lo que dice, el 5% de los manuscritos. Omite cada uno de ellos, o sea que en ese caso el verso se leería, y los cuatro seres vivientes teniendo 6 alas. ¿Verdad? Es más corto, es más sencillo, pero cada uno de ellos es parte del texto, pero omite, fíjense, el 44% de los manuscritos. Cada uno sí mismo, cada uno de ellos mismos, cada uno sí mismo es casi el mismo significado, pero como son palabras distintas en griegos, yo lo puse por separado, que es la lectura del TR. Entonces, el TR transmite el mismo significado de la familia 35, pero con otras palabras en griego. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que son otras palabras en griego y el mensaje se preserva en las palabras, porque para preservar un significado, yo tengo que preservar las palabras, no solo el significado. Ahora, tenían uno por uno, esto ocurre en el 3%. Entonces veamos qué ocurre. Primera nota aquí, conc disc. Entonces vemos que el sinaítico dice una cosa, perdón, aquí hay una equivocación porque puse el sinaítico aquí también. Y el alejandrino dice otra cosa. Esto tengo que corregirlo, correcto. Ahora, veamos, la siguiente nota es no KX. Entonces, el no KX, aquí está el 48% de los manuscritos dicen una cosa, el 5% otra, el 44% dicen otra y el 3% otra. Entonces, aquí hay cuatro pluralidades. No hay un texto mayoritario. Para esta parte del Apocalipsis no lo hay, así como para un montón más. Entonces, eh, pero el Robinson y Pierpont, que es el texto bizantino, y Hodges y Farsad se van tienen que irse con una pluralidad, no se pueden ir o sea, se van con una pluralidad del 44%. No se pueden ir por el texto mayoritario porque simplemente en el texto de Apocalipsis no hay texto mayoritario. Y también sale la nota de TR solo, ¿verdad? Que el TR solo, ya vimos acá que no hay ningún manuscrito que tenga griego que tenga exactamente esto. Ahora, entonces, como ven, son variantes que muchas veces no cambian el significado y muchas veces no impactan el mensaje, pero lo que queremos es un texto griego que esté preservado hasta la última palabra y letra. Eso es lo que buscamos. No buscamos un texto griego que se preserve en su significado y que pueda ser escrito de 10 formas distintas, ¿no? Buscamos a dónde preservó Dios su texto. Y
ante tanta variación textual, Dios preservó su texto en el grupo de manuscritos con menor variación textual. Y esa es la clave y esa es la señal que nos apunta a que el grupo conocido, el grupo de manuscritos conocidos como KR o familia 35 es en efecto eh, el texto preservado. Es decir, es la mejor línea de transmisión textual y es a donde nosotros creemos que si Dios le dio una revelación al ser humano y se la dio por escrito para todas las generaciones y por ende te la preservó en la mejor línea de transmisión textual. Y entonces en los próximos videos vamos a hablar de las características de la familia. Debido a las vacaciones, a los feriados, a las ocasiones sociales y familiares, no estoy seguro si lo voy a poder publicar antes de fin de año o justo ya entrando el próximo año. Así que si no los miro, que el Señor los bendiga. Y gracias por estar acá.